Hola, buenos días. Yo soy María Gabriela Bugeis, soy la directora clínica del Servicio de Alergia e Inmunología de la zona oeste del Hospital Infantil Texas Children's Hospital en Houston, Texas, y también soy profesora afiliada de la Universidad de Medicina Baylor College of Medicine. Quería agradecer a los organizadores de este Congreso de Pediatría por haberme invitado a hablar hoy de los avances recientes en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las alergias a los alimentos. No tengo nada que declarar en cuanto a conflictos de interés relacionados con esta ponencia. Los objetivos de mi charla de hoy van a ser repasar la definición de la reacción alérgica, cómo se hace la evaluación de un paciente con alergias a los alimentos, interpretar las pruebas comunes que hacemos para la evaluación de los pacientes alérgicos y el tratamiento más común y más reciente de las alergias. Una vez que hayamos repasado esto, vamos a hablar de las novedades que tenemos en las alergias a los alimentos y voy a mencionar pues todos estos puntos que les estoy enseñando en la pantalla, uno por uno. Bueno, lo primero y más importante que me gusta siempre empezar a hablar es cómo se define una alergia a los alimentos. Una alergia alimentaria es una reacción adversa que surge de una respuesta inmune específica y que ocurre de una manera reproducible tras la exposición a un alimento dado. Si se fijan en esta definición, hay dos puntos muy importantes. El primero es que una alergia alimentaria se define como una reacción adversa para la salud. Eso significa que no es simplemente que tengamos una prueba cutánea positiva o que tengamos una IgE específica elevada a un alimento. Eso, simplemente tener eso, eso se llama sensibilización, pero eso no significa que ese niño que tiene una IgE elevada a cierta comida, sea la leche o sea el huevo, que se ha identificado a lo mejor en un panel que se estaba haciendo pues por cualquier otra razón, eso no significa que ese niño inmediatamente se le diagnostique una alergia alimentaria. Hay que tener una reacción adversa para la salud cuando exponemos al niño a ese alimento. La otra parte de esta definición, que es importante, es que la alergia alimentaria surge de una respuesta inmune específica, con lo cual esto lo distingue de una intolerancia alimentaria o de una intoxicación o de algún otro problema que puede surgir a medida que uno se expone a los alimentos, pero que si no hay una respuesta inmunológica que nosotros podamos identificar, entonces no lo podemos llamar reacción alérgica. Los alérgenos son proteínas o glicoproteínas, no son grasas ni carbohidratos normalmente y generalmente son resistentes al calor, aunque sí que sabemos que el calor sí que desnaturaliza un poquito ciertas proteínas alimentarias. Entonces, cuando hablemos de la leche y del huevo, de las alergias a leche y el huevo, vamos a hablar un poquito cómo el calor sí que afecta la alergenicidad de esos alimentos. Normalmente son estables a los ácidos y el 85% o más de las alergias alimentarias realmente están causadas por unos 8 alimentos principales. En los niños son la leche, el huevo, el trigo, la soja y los cacahuetes y las nueces. Y en los adultos, los cacahuetes y las nueces y también el marisco, el pescado y las frutas y las verduras en el síndrome de polen alimentos que desarrollan normalmente los niños más mayores y los adolescentes y los adultos a medida que desarrollan mucha alergia al polen, entonces empiezan a tener algunas reacciones a ciertas frutas y verduras que están clasificadas en la misma familia. Bueno, entonces, tenemos a un paciente que viene para evaluar a ver si tienen unas reacciones alérgicas a los alimentos y lo primero que vamos a hacer es el historial y el examen físico. La historia es realmente lo más importante. Nos tenemos que enfocar, como les hemos dicho, para definir una reacción alérgica, lo primero que tenemos que saber es que hay un efecto adverso para la salud. Entonces, tenemos que preguntarles a los papás de estos niños los síntomas que tienen los niños, el tiempo. ¿Cuándo pasa esto? ¿Ocurre
5, 10 minutos, media hora después de que uno come, o si me están hablando de un sarpullido que pasó 3 días después de comer el cacahuete, pues seguramente no está relacionado, ¿verdad? Entonces, el tiempo de ocurrencia entre la exposición al alimento y el problema clínico es muy importante. También, como estábamos hablando en la definición, la reproducibilidad. Normalmente una reacción alérgica se va a reproducir cada vez que nos exponemos a ese alimento. Entonces, una cosa que ocurre a veces y otras veces no, entonces ahí pues podemos empezar a pensar que a lo mejor no es una alergia a este alimento o estamos enfocándonos en el alimento que no es el correcto. Y también el tratamiento y el resultado. Muchos padres para cuando vienen a vernos, pues ya nos dicen, bueno, pues yo pensé que el niño tenía una alergia al huevo, pues le he quitado el huevo de la dieta, entonces podemos ya saber, bueno, ha mejorado con el quitarle la comida o no. Otras cosas que son importantes son averiguar si había ejercicio simultáneo, porque hay síndromes en los que los niños solamente tienen problemas cuando hacen ejercicio y comen un determinado alimento, otros factores que puedan influir en la salud de esta persona. Muchas veces cuando los padres realmente están teniendo dificultades en identificar qué es lo que está ocurriendo, yo les digo que hagan un diario de los síntomas, que apunten cuando los niños tienen un síntoma, un sarpullido, un problema de salud, que apunten qué es lo que han hecho en las horas anteriores, ese mismo día, por la mañana, por la tarde, para mirar a ver si hay alguna correlación entre la determinada ingestión de alimento y los síntomas que aparecen. También ayudar a los padres a identificar los ingredientes ocultos que a veces se pueden pasar por alto, aprender que los padres puedan leer los ingredientes de las comidas envasadas para que no se nos estén olvidando algunos ingredientes en ellas. Y luego hacemos el examen físico. Y muchas veces los niños cuando vienen a nuestra consulta pues no están teniendo la reacción alérgica. La mayoría de las veces no van a tener la reacción alérgica en ese momento. Pero el examen físico nos ayuda a evaluar si este niño pues, es un niño que se ve atópico o no. Miramos a ver el eczema, ¿no? Si tienen eczema, si tienen algún riesgo de rinitis alérgica o al rasgo de rinitis alérgica, si tienen pues, conjuntivitis alérgica, evaluación pulmonar, si hay sibilancias, si ha habido antecedentes de asma. Todo eso son problemas importantes que podemos identificar en un examen físico. Y una vez que hemos hecho nuestra historia y nuestro examen físico, entonces en nuestra cabeza ya nos vamos a empezar a tratar de identificar el mecanismo general de este problema que nos estamos encontrando. Estamos tratando de una alergia o una intolerancia y estamos tratando, si tenemos una alergia, estamos tratando de un mecanismo IgE o estamos tratando como de un problema que es más crónico, de un mecanismo no mediado para la IgE, como puede ser pues, los problemas gastrointestinales y eosinofílicos, o el problema del eczema, que es mediado por IgE y también enfermedad crónica, mediados por las células T, y pues todo eso. Una vez que hemos terminado nuestra historia, nuestro examen físico, si estamos sospechando que la alergia es mediada por IgE, que es una alergia de tipo hipersensibilidad inmediata, entonces tenemos varias opciones ahora. Podemos hacer las pruebas de la piel, que vamos a hablar ahora mismo, y también podemos hacer pruebas de IgE específica a los alimentos que ahora mismo pues, son muy utilizadas, no solamente por los alergólogos, sino también por los pediatras, por los médicos de familia, por los médicos generales, porque ahora mismo pues, son muy amplias y muy fáciles de pedir para los pacientes, ¿verdad? Y es un análisis de sangre y son muy obtenibles. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con las pruebas de IgE específica. Nosotros nunca recomendamos estos paneles amplios de IgE que hacen pruebas para todo, porque muchas veces si no tenemos una historia de apoyo, estos paneles nos van a causar muchos falsos positivos. Y con estos falsos positivos vamos a ver niños totalmente sanos que a lo mejor se han presentado a su médico de pediatra o su médico de cabecera para la evaluación de una rinitis alérgica, y hacemos un panel amplio y nos sale que la IgE específica de la leche y del huevo y del trigo están un poquito elevadas. Y los padres ven esto y entonces quitan todos estos alimentos de la dieta. Y de ahí se van a ver al alergólogo meses más tarde y ya los niños pues hace meses que no comen estas comidas. Y muchas veces era simplemente una mínima elevación que no tiene sentido en la clínica y que es un falso positivo. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con estos paneles de IgE amplios porque tenemos que saber cómo interpretarlos y interpretarlos con mucha cautela. Si sospechamos que el problema no es mediado por la IgE, entonces pues vamos a considerar haciendo otros tipos de pruebas, como por ejemplo para las enfermedades eosinófilas del intestino, pues biopsias del esófago y del intestino, biopsias de la piel si es un trastorno de la piel, o bueno, otros trastornos que no son alérgicos.
Las pruebas cutáneas en la evaluación de la alergia pues son muy rápidas. Hacemos pruebas de raspado, de punción, en la que ponemos pues, cada alérgeno que estamos investigando en la piel. Esperamos 15 minutos, 15 a 20 minutos y miramos a ver si hay una respuesta cutánea de inflamación. Tienen una buena correlación entre el tamaño del labón y la probabilidad de la reacción clínica, pero como les estoy diciendo, la correlación es entre el tamaño y la probabilidad de reacción, no siempre con la gravedad de la reacción. Y esto es una cosa muy importante que les decimos a los padres. Y vamos a hablar también de ello con las específicas de la IgE. El valor predictivo negativo es del 95% o mayor, con lo cual podemos estar seguros de que si la prueba es negativa, yo con mucha tranquilidad les puedo decir a los padres que los niños no van a tener una reacción alérgica inmediata de tipo sensibilidad inmediata a esa comida, pero una prueba cutánea positiva, así como pasa con la IgE, no significa que tengan una alergia alimentaria. El valor predictivo, si no tenemos una buena clínica, un antecedente clínico, un buen historial, realmente el valor predictivo positivo de estas pruebas son menos del 50%. La interpretación de las pruebas laboratorio, vamos un poquito a lo mismo, las pruebas de IgE específicas para cada comida, para la leche, para el huevo, para el cacahuete. Las pruebas positivas indican la presencia de anticuerpos IgE, pero no siempre nos van a indicar la reactividad clínica. Son muy sensibles, tienen un 90% de sensibilidad, pero solamente tienen un 50% de especificidad y tienen hasta un 50% de falsos positivos. Entonces, como les decía, tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela en interpretar estas pruebas. El tamaño tanto de la prueba cutánea como la elevación de la IgE en la sangre se correlacionan con la probabilidad de que el niño tenga una reacción. O sea que cuanto más alta la IgE o mayor el tamaño de la prueba de la piel, más probabilidades de que este niño vaya a reaccionar a esta comida. Pero no siempre el que tiene una prueba más alta o una IgE más elevada va a tener una reacción más severa. Y esto es algo que les intentamos explicar a los padres muchas veces y es difícil de comprender, pero hay niños que con una IgE del cacahuete de 1 tienen anafilaxis y hay niños que van por ahí con una IgE al cacahuete de 50 y solamente tienen un sarpullido cuando lo comen. Entonces, esto es algo que es muy importante para que los padres entiendan. Las pruebas, como les decía, cuando son negativas, realmente excluyen la presencia de anticuerpos y son muy buenas, con un mayor del 95% de especificidad cuando las pruebas son negativas. Bueno, en el año 2001, el doctor Sampson publicó en el Journal of Allergy and Clinical Immunology una tablita que nos ayuda mucho a los alergólogos y es la tabla del valor predictivo positivo de la IgE específica a los alérgenos alimentarios. Entonces, esto lo que significa es que si vemos cada alérgeno que está ahí mencionado, el huevo, la leche, el cacahuete, el pescado, las nueces de árbol, la soja y el trigo, tiene un valor en la sangre en el que si somos ese valor o un valor por encima de ese, significa que tenemos un 95% de probabilidades de tener una reacción a esa comida. No nos dice qué tipo de reacción, como les he dicho, nos dice que van a tener una reacción. Por ejemplo, pues con el huevo, si el valor es mayor de 7, sabemos que el valor predictivo positivo de esa prueba va a ser el del 98%. Esto es lo que nos indica esta tabla. Con lo cual, esto nos ayuda, sobre todo para muchas comidas en las que cuando nos llegan valores muy bajitos, en niños que no tenemos una clínica severa o que no tenemos una clínica que realmente sea muy convincente, muchas veces vemos IgE del trigo de 2, de 3, de 5, la soja, también lo mismo, 0.4, 3, 7, y estos niños están comiendo estas comidas y nunca les ha pasado nada, podemos decirles con toda tranquilidad a los padres que estas pruebas no significan nada, que están por debajo de los niveles que consideramos predictivos y que pueden seguir manteniendo de comer esta comida. Ahora, estos valores pues nos ayudan en alguna ocasión, no son 100%, ¿verdad? Entonces sí que hay muchos niños que con un valor menor, por ejemplo del cacahuete, menor de 14, sí que tienen una reacción, pero hay que interpretarlos con cautela, pero sí que nos ayudan un poquito a la interpretación de estas pruebas. Cuanto más bajos los niveles de la IgE, más probabilidades de que
el niño vaya a tolerar estos alimentos. Entonces también hay unos valores que se han publicado que nos da la correlación de los niveles más bajos de la IgE, que son predictivos de que estos niños puedan pasar lo que nosotros les llamamos una provocación oral, que es que vengan a la consulta, coman la comida y que la puedan tolerar sin ninguna reacción. Entonces, los valores para la leche y el huevo y el cacahuete, que dan una superación de la prueba de provocación oral de más del 50%, son los que están ahí. La leche menor de 2 unidades por litro, KUs per litro de la IgE del huevo menor de 2 también, y la IgE de cacahuete menor de 2 cuando hay una historia de reacción y menor de 5 cuando no tenemos una historia de reacción. Para hablar un poquitito de las pruebas de provocación y de las dietas de eliminación, las pruebas de provocación, además, vamos a empezar por lo que está abajo, son muy recomendadas en las nuevas directrices. Son las pruebas en las que los niños acuden a la consulta y nosotros les hacemos una provocación supervisada por el médico, en la que le damos la comida, el alimento en el que han estado evitando por cualquier razón, porque piensan que han tenido una reacción o porque pues tenían una alergia pero se les está quitando. Nosotros les damos el alimento en la consulta, en donde tenemos medicamentos de emergencia disponibles y los observamos durante un tiempo. Les damos normalmente el alimento en dosis crecientes hasta que pues ingieren una cantidad que es la recomendada para la provocación oral, y de ahí los observamos por un mínimo de 2 horas para asegurarnos de que no tienen una reacción adversa. Las dietas de eliminación serían, entonces, bueno, las pruebas de provocación las utilizamos mucho cuando estamos investigando si los niños realmente tienen una reacción alérgica o no. Las dietas de eliminación las utilizamos bastante, son lo contrario, serían eliminar de la dieta un alimento sospechoso para saber si el niño mejora con la eliminación de ese alimento. Las utilizamos mucho en las enfermedades crónicas, que son más difíciles de diagnosticar por las pruebas cutáneas o las pruebas de IgE, sobre todo en los síndromes gastrointestinales. En los síndromes eosinófilos son cuando utilizamos mucho las dietas de eliminación empíricas o dietas de eliminación que identificamos 1, 2 o 3 alimentos en los que los quitamos de la dieta para ver si los niños mejoran en ese momento. El tratamiento clásico de las alergias a los alimentos han sido siempre, bueno, y sigue siendo el tratamiento que recomendamos, es que eviten por completo el alimento específico desencadenante. O sea que si ya hemos identificado que este niño tiene alergia al huevo, tiene alergia al cacahuete, lo vamos a evitar en la dieta. Vamos a asegurar de que si estamos quitando alimentos importantes como la leche y el huevo, vamos a asegurarnos de que estamos satisfaciendo los niveles nutricionales de estos niños, las necesidades nutricionales, y dándoles alimentos alternativos. Vamos a educar a los padres para que sepan leer los ingredientes en todos los envases, para que siempre tengan sus medicamentos de emergencia con ellos, y les vamos a dar un plan de acción de emergencia para la anafilaxia, para que siempre lo tengan con ellos, porque sabemos que la mayoría de las exposiciones accidentales no van a ocurrir en casa, sino que van a ocurrir fuera de casa. El tratamiento de emergencia de las reacciones alérgicas severas o anafilaxia va a ser siempre la epinefrina, es el fármaco de elección. Tenemos siempre los niños que tienen reacciones alérgicas o tienen un diagnóstico de una alergia alimentaria, van a tener una forma de autoadministración de epinefrina que debe estar disponible a todo momento. Si se administra, les decimos a los padres que tienen que buscar atención médica inmediata, y tenemos que cuando los niños son más mayores les enseñamos a que ellos mismos la puedan utilizar, y también se forman a los pacientes, a los padres de los pacientes, a los contactos, a los profesores, a todos los que estén envueltos en el cuidado de estos niños. Tienen que saber que estos niños tienen una alergia y cuál es la indicación y la técnica de la administración de estos medicamentos para el tratamiento de las reacciones alérgicas que pueden ocurrir. Los antihistamínicos en las reacciones alérgicas son solamente terapia secundaria, no van a detener la anafilaxis, entonces no los queremos utilizar nunca como terapia primaria en una reacción severa. La única vez en las que los vamos a utilizar como primera terapia es cuando los niños tienen una reacción leve, que se define como una reacción solamente cutánea. Si solamente tienen un sarpullido y no tienen absolutamente nada más, les decimos a los niños que pueden tomar un antihistamínico, o los padres que les pueden administrar un antihistamínico para parar esa reacción. Pero una vez que la reacción ha sido más severa, entonces utilizamos la epinefrina. Como les había hablado, el plan de la emergencia es muy importante, y un brazalete de identificación para que los niños sepan, todos los que cuidan a los niños sepan que estos niños son alérgicos.
Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar de las novedades, de lo que tenemos en la alergia, que es lo que todos estamos esperando con más ilusión. El estudio LEAP es lo primero que quiero mencionar. Es un estudio que realmente revolucionó el pensamiento de todos los alergólogos del mundo en el año 2016-2017. El estudio LEAP fue un estudio que se hizo entre los niños de 4 y 11 meses de edad con alto riesgo a desarrollar alergia. Eran niños que tenían un alto riesgo definido o porque tenían eczema severo o porque tenían ya alergia al huevo, o las dos cosas, eczema y alergia al huevo. Entonces, estos niños se definían como alto riesgo de desarrollar alergia a los cacahuetes. Entonces, fueron asignados a dos grupos, o un grupo de consumir cacahuetes y un grupo de evitar cacahuetes hasta los 60 meses de edad. Y se vio que la alergia a los cacahuetes era más de 5 veces más probable que se desarrollara en los niños asignados a evitar los cacahuetes. Entonces, esto fue lo que realmente nos empezó a decir que teníamos que cambiar la forma de pensar. Hasta entonces habíamos dicho a los niños que no introdujeran los cacahuetes hasta los 2 años y el huevo hasta el año y los pescados o mariscos hasta los 3 años. Entonces empezamos a pensar, ¿estamos haciendo bien o realmente estamos causando más alergias deteniendo el alimento a los niños? Entonces ahora tenemos una nueva manera de pensar y que es la introducción temprana de los alimentos. Entonces, a raíz de este estudio, ¿no? El problema clínico de los bebés, si veis en esta tabla, que es parte del estudio, a raíz de este estudio hubo un anexo a las directrices que tenemos para la prevención de la alergia al cacahuete en Estados Unidos. Entonces vimos que efectivamente los niños que tenían eczema severo o alergia al huevo o ambos, la recomendación es que a los 4 o 6 meses de edad les hagamos una evaluación que puede ser con una prueba cutánea o con una prueba serológica y basando en estos resultados queremos lo más pronto posible poder introducir el cacahuete si pensamos que los niños lo van a tolerar. Los niños que tienen eczema leve o moderado también queremos introducirles el cacahuete alrededor de los 6 meses, 4 o 6 meses, pero normalmente si el eczema es leve moderado, la recomendación actual es que no hace falta hacerles pruebas primero, sino que simplemente les recomendamos la introducción temprana. Y los niños que no tienen antecedentes alérgicos o que no tienen eczema, que no tienen ningún riesgo mayor que la población actual, entonces les decimos que intenten introducir los alimentos que contengan cacahuetes y los otros alergénicos al tiempo adecuado con la edad y al tiempo de acuerdo con las preferencias culturales de la familia y las prácticas de esta familia. Normalmente les decimos que intenten introducir los alimentos alergénicos antes de los 12 meses. Este es el esquema que utilizamos para la evaluación de los niños que les llamamos los niños de LEAP, ¿no? Que son los niños con eczema severo o con alergia al huevo o con las dos cosas. Entonces obtenemos o una prueba cutánea de la piel o una prueba serológica de la alergia al cacahuete y si la prueba es negativa completamente, entonces normalmente la introducción se puede hacer en casa y les decimos a los papás que introduzcan el cacahuete en casa. De forma normalmente pues es mezclando la mantequilla de cacahuete, haciéndola como más diluida o con leche materna o con la leche que toma el niño o con agua, si son un poquito más mayores con un puré de fruta. Y si las pruebas son intermedias, digamos que la prueba serológica es un poquito mayor, entonces les hacemos las pruebas cutáneas y cuando las pruebas cutáneas son intermedias, entonces hacemos la introducción supervisada en la consulta, para que en el caso de que haya una reacción, entonces nosotros podamos tratarlos adecuadamente. Si la prueba cutánea es muy grande, entonces ya sabemos que ese niño ya es alérgico al cacahuete, ya no podemos prevenir esa alergia y entonces esos niños pues ya se identifican como alérgicos al cacahuete y ya tenemos que tratar la alergia de forma adecuada. Otro de los puntos importantes que quería hablar es que, como estábamos hablando al principio, las proteínas del huevo y de la leche se degradan con el calor de cierta manera. Entonces, la mayoría de los niños, bueno, más de la mitad de los niños alérgicos al huevo pueden tolerar el huevo en alimentos cocinados, que los llamamos el huevo horneado. Entonces, esto también ha cambiado mucho la mente de cómo pensábamos. Antes los niños alérgicos al huevo y a la leche les decíamos que evitaran todas las formas de huevo y de leche.
Ahora, los niños cuando son pequeñitos y les identificamos con una alergia al huevo porque pues, los padres les dieron un huevo revuelto o un huevo frito y tuvieron una reacción, lo primero que hacemos es que obtenemos pruebas serológicas y pruebas de la piel y miramos a ver si pueden pasar una provocación oral a el huevo horneado o huevo cocinado. Lo mismo pasa con la leche. 3/4 partes de los niños alérgicos a la leche pueden tolerar la leche en alimentos cocinados o la leche horneada. Y entonces, pues tenemos un sistema esquemático que nosotros intentamos, ahora va en la siguiente diapositiva, en el que nosotros intentamos identificar a estos niños e introducir estas comidas lo antes posible. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque la leche y el huevo en alimentos cocinados o horneados se puede utilizar como una inmunoterapia oral. Sabemos que los niños que incorporan en su dieta los lácteos y los huevos en alimentos cocinados van a tener un mayor índice de éxito a la hora de en el futuro tolerar los productos lácteos y los huevos crudos. Entonces, cuanto antes podamos hacer esto, nosotros sabemos que más éxito vamos a tener en la reintroducción de estos alimentos y que estos niños en un momento cuando sean más mayores ya no tengan esta alergia. Estos son el programa de evaluación que nosotros utilizamos, nuestro protocolo. Miramos las pruebas serológicas, que ahí hacemos las pruebas de la piel, y si los niños pues, tienen una probabilidad grande a pasar la prueba de provocación, entonces le hacemos el Baked Food Challenge, la prueba de provocación oral con el alimento horneado, tanto para el huevo y como para la leche. Estos son nuestros sistemas esquemáticos que son un poco de base, ¿no? Cambian un poquito en la evaluación de cada paciente, pues a veces que si hacemos, incluso podemos hacer los challenges con niveles de IgE un poquito más elevadas si pensamos que los niños lo van a pasar. Un punto muy importante que ha cambiado también es la alergia al huevo en la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe tiene una concentración mínima de ovalbúmina en estos días. Algunos productos no tienen nada de ovalbúmina y unos tienen muy poquitito. Hemos visto que los niños con alergia al huevo pueden tolerar la vacuna de la gripe perfectamente, entonces ya no está contraindicada la vacuna de la gripe a los niños con alergia al huevo. Pueden ponerse la vacuna perfectamente. Los niños con alergia al huevo muy grave, que no toleran huevo horneado ni ningún tipo de huevo, sí que les decimos que acudan a ponerse la vacuna de la gripe en un lugar donde estén controlados, como una clínica o el hospital o su consulta médica, que básicamente no se pongan la vacuna de la gripe pues, en una farmacia o en un programa escolar, sino que estén en un lugar donde haya un profesional sanitario. Pero eso es todo lo demás ya no se recomienda. Otro de los puntos muy importantes que ha cambiado últimamente a raíz de toda esta introducción temprana y de poder introducir cuantos más alimentos mejor es que no recomendamos restringir la dieta en el embarazo y la lactancia. Y esto viene muchas veces por mamás que tienen a lo mejor ya un niño que tiene alergia al huevo o alergia al cacahuete y están embarazadas del segundo niño y quieren saber si ellas, si dejan de comer esta comida, si van a poder prevenir la alergia en el siguiente niño. Y les decimos que por favor que no restrinjan su dieta porque no hay ninguna evidencia de que esto les vaya a durar. Incluso puede ser que les empeore las posibilidades de que este niño tolere algo. Entonces, no restringimos la dieta de las embarazadas. Y bueno, como estábamos hablando antes de las pruebas de IgE, ¿verdad? Las pruebas de IgE están ahora, son muy accesibles para todos. Hay pruebas específicas de la IgE para cada comida, ¿no? La prueba específica para el cacahuete, la prueba específica para la leche, para el huevo. También tenemos pruebas de componentes de cada una de esas proteínas. Entonces, por ejemplo, para el cacahuete, tenemos todas las proteínas del cacahuete, podemos hacer una prueba de componente de las proteínas del cacahuete que nos dan todas esas proteínas que vimos en la pantalla, la ARH1, 2, 3, 4, 89, ¿verdad? 8 y 9. Entonces, sabemos que hay ciertas proteínas que están relacionadas con una gravedad más. Esto normalmente a los padres les encanta porque realmente siempre me preguntan, bueno, ¿cómo es de grave mi alergia? ¿Cómo es? ¿Es anafilaxia? ¿No? Y pues, como les he explicado antes, la reacción en la piel, el tamaño de la piel o el nivel de la IgE pura, pues tampoco nos dice cuál es la gravedad. Bueno, estas son las pruebas que les podemos decir a los padres que sí que nos indican un poquito la gravedad. Entonces, para el cacahuete, el nivel de ARH2 y siguiente de 1 y 3, pero el 2 sobre todo, y luego el 1 y el 3 es el mejor para la gravedad. Para las proteínas alergénicas de la leche, la
el anticuerpo contra la caseína, es el que más nos da la gravedad de la alergia de la leche, y cuanto más alta la caseína, menos las posibilidades de que los niños vayan a tolerar leche en alimentos cocinados o horneados. Y con el huevo es la proteína del alergénico contra la ovomucoide. Esa es lo mismo. Los niños que tienen una ovomucoide más alta van a tener una alergia al huevo un poquito más severa, entonces van a ser los que tienen más posibilidades de no poder tolerar estos alimentos horneados con huevo. Bueno, y para terminar ya, que se me está acabando el tiempo, vamos a hablar un poquitito de la inmunoterapia oral, porque esto es pues, una de las cosas que son más excitantes, ¿no? Hasta ahora siempre les hemos dicho a los niños con alergias a los alimentos que tienen que evitar la comida, evitar la comida, evitar la comida. Entonces, estamos intentando que estos niños que tienen alergias a los alimentos puedan por lo menos tolerar una dosis pequeña de alimento para que no tengan una reacción si toman una cross-contaminación o algo que esté una cantidad minúscula porque se comieron una galleta o se comieron algo que tenía un poco de cacahuete o un poco de leche, un poco de huevo y no se dieron cuenta. Entonces yo les explico a los padres que la inmunoterapia oral es como tener como una mantita de seguridad, ¿no? Estamos intentando dar a tu niño una pequeña cantidad de comida para que si van por ahí y son más mayores y tienen un pequeño contacto no tengan una reacción. Para muchos padres esto les cambia la vida porque hay padres que tienen tanto miedo de viajar con sus hijos, de mandarlos al colegio, de visitar a lo mejor familiares que no son tan cuidadosos, que realmente esto pues sí que les da una seguridad que antes no tenían. La inmunoterapia oral con cacahuetes es la que más se está haciendo. Durante los programas de inmunoterapia oral lo que hacemos es que los alimentos se mezclan en un vehículo o en un alimento seguro, normalmente con los niños. Peanut powder, el polvo de cacahuete, se mezcla normalmente pues, con compota de manzana o con algo que los niños puedan tolerar bien y se ingieren en unas dosis gradualmente crecientes. Entonces cada vez les damos un poquito más, un poquito más. La primera dosis y la dosis en las que incrementamos la dosis siempre lo hacemos en un entorno controlado, que es nuestra clínica o el hospital, y el resto de las dosis, una vez que les hemos dado una dosis que toleran, entonces se van a casa y toman el resto de las dosis toleradas, se hacen en casa. Entonces vamos subiéndoles las dosis hasta que toleran una cantidad. En los cacahuetes normalmente es el equivalente a 1 o 2 cacahuetes y entonces esa es la dosis de mantenimiento que van a tomar para, pues ahora, según nuestros cálculos, para el resto de su vida. Actualmente hay en muchos centros de Estados Unidos, estamos haciendo inmunoterapia oral con cacahuetes, también con otros alimentos. La FDA, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, ha aprobado el tratamiento oral con cacahuetes en un producto que se llama Palforzia. Entonces cada vez está siendo utilizado en más centros clínicos. Esto simplemente es un esquema de cómo funciona la inmunoterapia oral. Tenemos la fase de crecimiento en la que les vamos dando cada vez a los niños más dosis y luego llegan a la fase de mantenimiento en la que pues, estamos introduciendo la tolerancia y siguen con esta dosis de mantenimiento de por vida. Les decimos a los padres que es muy frecuente que los niños tengan algún tipo de reacción alérgica durante el tratamiento, tienen que estar preparados para ello, tenemos un buen tratamiento y en ese momento pues muchas veces les tenemos que ajustar un poquito la dosis, pero la mayoría de los niños consiguen seguir con estos tratamientos. La última como cosa nueva también que tenemos es la inmunoterapia epicutánea, que es lo que le llamamos el parche de cacahuetes. El parche de cacahuetes no está comercializado como para prescribir todavía, pero sí que está ya en ensayos clínicos de fase 3 para diferentes edades. Aumentó límites de tolerancia en los ratones, en los modelos de ratones. La fase 1 y fase 2 nos indicaron que eran seguros en humanos y los estudios preliminares nos demuestran que son ciertamente eficaces o que hay una cierta eficacia en los humanos. Entonces estamos estudiando en Estados Unidos el parche de los cacahuetes, se llama Viaskin, es la compañía que el nombre que le han dado a este parche y es un estudio multicéntrico en el que nosotros estamos participando, pero hay otros centros en los que también participan para saber si esta puede ser una opción más para los niños que tienen alergias a los alimentos. Y bueno, llegamos al final de mi charla y muchas gracias por haberme tenido hoy y espero verles pronto.